Vamos con nuestro colaborador Fernando Sotojay. Él es fundador de Tu Hipoteca Fácil. Hoy nos hablará de la resolución de la Suprema Corte de Justicia al límite de incremento en rentas en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, querido Fernando? Buenas tardes. Querido Darío, qué gusto saludarte, qué gusto verte y saber que seguimos aquí en este proceso platicando de la vivienda en México en general y en particular la Ciudad de México, donde ya tú y yo hemos platicado durante muchos años la problemática de fondo de la vivienda, que tiene que ver precisamente con la carencia de vivienda suficiente construida para efecto de que los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México tengamos la capacidad de vivir en la Ciudad de México con precios razonables. Y esa carencia de vivienda, pues yo llevo ya más de 15 años diciendo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y pues el lobo ya llegó y el lobo pues evidentemente está generando una distorsión muy importante. Y el lobo no es otra cosa más que la corrupción y la ineptitud de las autoridades para poder facilitar la construcción de vivienda en todos los niveles socioeconómicos y en particular en la vivienda de interés social básica, porque es en donde se ha descuidado principalmente la Ciudad de México. Como lo hemos platicado, las ciudades son organismos vivos y un elemento fundamental de este organismo vivo es la vivienda. Lo que sucedió el día de ayer con la Suprema Corte de Justicia fue básicamente tratar de tapar el sol con un dedo, haciendo parecer que el problema son los incrementos a la renta, cuando no es el problema los incrementos a la renta en la Ciudad de México. Los incrementos a la renta es el efecto que hay por la carencia de vivienda que estamos teniendo. En 2024, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tuvo la brillante idea de iniciar un proceso de legislar sobre el tema de limitar los incrementos al precio de la renta en viviendas en la Ciudad de México. Y esto, pues evidentemente hubo una empresa muy valiente, muy entrona, que decidió ampararse, y lo que sucedió es que ayer la Suprema Corte de Justicia decidió, en aras de la vivienda social y argumentando en contra de la gentrificación, que como lo ya hemos platicado, no existe en la gran mayoría de los lugares donde supuestamente existe esa gentrificación, decidieron que la vivienda no podría tener incrementos superiores a lo que es la inflación. La renta de la vivienda no puede tener esos incrementos. Y esto es lo que va a pasar conjuntamente con todo este deterioro que hemos tenido de no existencia de vivienda suficiente en esta corrupción rampante que se vive por las autoridades locales y por esta incapacidad de generar una vocación adecuada para el suelo intraurbano, en donde se reconozca la necesidad de incrementar las densidades y las intensidades, e irnos a vivienda vertical de mucho mayor tamaño con una serie de beneficios para la ciudad y para los ciudadanos. Pues lo que va a generar, mi querido Darío, es que la poca vivienda que existe hoy en día en renta se vaya reduciendo cada vez más, y cuando una persona esté interesada en arrendar una casa o un departamento, pues tenga trabas mucho más complejas para hacerlo. Repito, lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia con esta resolución no es otra cosa más que tapar el sol con un dedo, que viene de esta idea de que el problema son los propietarios de las casas y departamentos que la rentan. No, 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 ese no es el problema en la Ciudad de México y en general en el país. El problema en realidad es que no se generan los mecanismos adecuados para que se construya la vivienda suficiente, repito y reitero, en todos y cada uno de los niveles socioeconómicos, principalmente en la vivienda de interés social. Entonces, lo que se están haciendo es decir, pues ahora no vas a poder incrementar la renta más allá de la inflación. ¿Por qué? Pues en aras de justicia social, en aras de proteger a los inquilinos. Perfecto, pero lo que están haciendo es disminuir la capacidad de los propietarios para decidir el destino de esa vivienda que tienen disponible. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los propietarios la van a rentar a personas con los que tengan relaciones, van a ser mucho más estrictos en los procesos, van a encontrar mecanismos paralelos para poder incrementar esta renta, porque se va a dar, Darío. Esa es la realidad de las cosas. Ya lo vivimos con los problemas de rentas congeladas en los 70s y los 80s en la Ciudad de México, donde prácticamente se terminó la construcción de vivienda, y ante una necesidad auténtica de vivienda que estamos viviendo, una demanda auténtica de vivienda, lo que están haciendo con estas resoluciones paliativas ahí medio engañabobos, lo que están haciendo es continuar este proceso de deterioro de este organismo fundamental de la Ciudad de México, que es la vivienda,
con los problemas consecuentes que van a haber para quienes quieran arrendar el día de mañana. Entonces, en lugar de entrar al toro por los cuernos y resolver de fondo el problema de la vivienda, las autoridades de la Ciudad de México, conjuntamente con estos acuerdos que se tienen con las autoridades judiciales a nivel de la Suprema Corte de Justicia, pues están haciendo parecer que están trabajando en protección de la gente. Pero en realidad lo que están haciendo es generarles un problema al corto y mediano plazo terrible, querido Darío. Pues ni hablar, Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, ya pusiste el dedo en la llaga. Muchísimas gracias por el comentario. Es que no hay de otra, querido Darío. Lo fácil es decir mentiras o decir las cosas a medias y la gente, pues al final del día, cuando oye de las autoridades las mentiras o las verdades a medias, cree que están trabajando por ellos, pero la realidad es que si no entramos de fondo a resolver el problema, lo vamos a seguir teniendo por décadas y por décadas. Bien, pues muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Abrazo, querido amigo. Igualmente.